queridos telepensantes, he recibido un relato que quisiera compartir con ustedes previa autorización de quien lo escribió, pero anónimo. Hola Vanessa, espero estés muy bien. Me llamó mucho la atención el relato del hombre nuevo. Nunca imaginé que volvería a escuchar esos nombres y esas situaciones. Yo ya tengo mis años y viví cada minuto de ese tiempo viendo la cara de mi papá y la preocupación de mi mamá. Mi familia era la única familia que declaraba no ser partidaria de Allende. El resto no lo hacía por miedo. Vivíamos en un barrio de una ciudad del norte de Chile. Era una ciudad triste y fea. Hoy es una joya. Mis padres eran trabajadores increíbles y con mucho esfuerzo lograron tener un almacén. Partió pequeño y luego, producto del trasnoche de ellos, los viajes a Santiago para buscar mercadería cada vez más escasa, pasó a ser el almacén más importante del barrio. Aún recuerdo el día cuando todo el almacén fue pintado con consignas: momios acaparadores, momios. 1000 garabatos y una mano empuñada con una hoz. Lo encontré muy lindo. Luego una señora se acercó a mi papá y le dijo muy bajito: son de la brigada Ramona Parra. Tenga cuidado, que andan con estilete. Como niño siempre pensé que eso era un tipo de pincel. Recuerdo una camioneta que llevaba unos parlantes y decía cosas como: este es el gobierno del pueblo. Y gritaba consignas y que el compañero presidente acá y que todos éramos compañeros, entre amenazas a los que acaparaban claramente. Llegaban a mis papás y desde esa noche en adelante mi papá dormía en la ventana, mirando al almacén. A las 5 de la mañana mi mamá lo reemplazaba. Yo como niño lo acompañaba. Pero me dormía al segundo y cuando despertaba él siempre estaba vigilando. La JAP, yo lo conocí de primera fuente. Llegaban en camionetas fiscales y tenían mucha autoridad. Recuerdo que ellos llegaban y pasaban detrás del mostrador sin pedir permiso y amenazaban a mi papá diciendo que este es el gobierno del pueblo y que tuviera cuidado con guardar mercadería. Una de esas tardes llegó un camión y dejó 2 quintales de harina y uno de azúcar, de lo que mi papá había logrado comprar. Junto con ellos llegó toda la gente ansiosa haciendo cola casi en forma natural y obviamente la JAP, quien leía un acta que decía algo más o menos así: el compañero almacenero hoy cuenta con 2 quintales de harina, que será distribuida al pueblo en su totalidad. Solo podrán comprar medio kilo. Deberán exponer su tarjeta a la JAP. Permitieron a mis papás que sacaran ellos su primer medio kilo y decía: el almacenero ya tiene su medio kilo. Se procede con el primer quintal. Se pesaba de a medio kilo y la gente pasaba, mientras ellos vigilaban que no se produjera un acto irregular y se vendiera más de medio a alguien. Al término de esto, el JAP, tomaba el quintal y lo batía en el aire diciendo: se ha vendido el primer quintal al pueblo. Vamos con el segundo, y anotaba algo en su cuaderno, se repetía la historia y nuevamente se avisaba quintal al aire que el segundo quintal se había vendido. El gobierno popular ha cumplido, compañeros. Hoy día sería compañeros, ¿no? Al retirarse volví a increpar a mis papás diciendo: ustedes son servidores del pueblo y no queremos saber que están vendiendo de forma irregular. De lo contrario, esto se clausura y si yo quiero se clausura ahora. La gente se iba en silencio y nadie decía nada porque el ambiente era violento y los pro Allende tenían mucha autoridad, arrogancia. Todo lo vociferaban y siempre amenazando. Recuerdo que una vez Allende fue a esa región y todo el barrio se volcó a verlo lo que discursaría. Me llamaba la atención que muchos amigos de mis papás que lo detestaban también fueran. Más tarde comprendí que tenían que figurar yendo porque ser anticomunista era peligroso, cosa que mis papás jamás negaron. Les gritaban cosas en la calle, los insultaban, nos pintaban la casa, nos llegaban unas revistas chinas, recuerdo, de la China popular, eran paisajes preciosos como propaganda política que mi papá decía que era para concientizar a los que no son del gobierno. Una tarde llegó un grupo de militares y le dijo a mi papá que cerrara. Un militar jovencito, que era hijo de unos amigos de él, le dijo: cierren, don Hernán, no se arriesgue, hay mucho movimiento raro. Y por ahí está circulando una lista de gente que es opositora y ustedes están en la lista. No le puedo decir nada más, cierre, y si puede, salga de acá. Bueno, sigue contando cómo se fueron a la playa, cómo cuando volvieron encontraron a todas sus mascotas muertas, el gato hervido, todo esto en un marco de miedo, de angustia, de escasez. Y luego me dice: Vanessa,
Yo tengo cientos de motivos para ser antiizquierdista. Sé que la política se rodea de gente inepta y aprovechadora, pero también sé que existen políticos honestos y con vocación. Por lo que es una lástima que por culpa de muchos se perjudique a un grupo de políticos que sí podrían beneficiar a nuestro país. Pero el tiempo nos trajo a Santiago y ahí terminé de convencerme que mi pensamiento momio no es casualidad. Cuando mi compañero de la U, aburrido de la carrera, toma sus cosas y se va a Suecia, a él jamás le interesó la política. Pero su carta decía, vente a Suecia, loquillo. Solo tenéis que decir que arrancáis de la dictadura de Pinochet y tenéis tu casa y plata. Tiempo después lo veo en la lista de exiliados retornados. Me visitó en una tremenda camioneta y lucas en los bolsillos. Quisiera comenzar el capítulo de hoy. En la cancha se ven los gallos. Esta es la primera amenaza de Allende en lo que significaría más tarde intentar la activación de una guerra civil. El contexto en el que él lo plantea es porque se le están pidiendo permanentemente que se haga, que dé permiso para una protesta. Sin embargo, Allende permanentemente niega el permiso a la protesta. Y entonces resulta que finalmente accede, ¿no es cierto? Y al acceder termina diciendo, bueno, esto fue el 6 de abril de 1972, en el acto inaugural de la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Radical, refiriéndose una vez más a las 3 áreas de la economía, proyecto que el gobierno veta y que la oposición quiere someter a un acto plebiscitario, anunció, un plebiscito no podrá hacerse en torno a determinadas posiciones reglamentarias. Pero si el problema subsiste, yo entregaré un proyecto de ley para que el Congreso se disuelva. O sea, antes que un plebiscito le iba a disolver el Congreso. ¡Qué demócrata!, ¿no? Luego el primer mandatario aprobó la marcha de la democracia, que la venían pidiendo, que los partidos de oposición organizan para el día 12, añadiendo que los partidos de la UP harán otra manifestación de masas una semana más tarde. Resumió esta medición de fuerzas diciendo, en la cancha se ven los gallos. Hoy día sí que los voy a hacer viajar, mis queridos telepensantes. Veamos, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar las tomas ilegales, el asesinato de Alejandro Correa, lo que ha sucedido en Isla Negra, la entrevista que dio el juez Urrutia al innombrable, lo que pasa con las AFP y, por supuesto, el rol de la red. Comencemos con las AFP. Es muy importante, ¿no es cierto?, porque hoy día estamos en la discusión y es importante saber cómo eran, cómo funcionaban las AFP. No, el sistema de reparto. Antes de que se instalara en Chile el sistema de capitalización individual. Una visión crítica del sistema antiguo la resumió el académico Hernán Cheire en una columna publicada en el Mercurio en 2016. En 1980, había en Chile 32 cajas de previsión, las que administraban más de 100 regímenes previsionales diferentes. Había cajas distintas para empleados particulares, públicos, periodistas, trabajadores bancarios, salitres, hipódromos de la marina mercante y ferroviarios, entre otros. O sea, solamente cajas especiales para grupos especiales de interés, captura de votos. La gran mayoría de los trabajadores, 2/3 del total, debían adscribirse obligatoriamente en el servicio de seguro social y solo podían acceder a una pensión de vejez al cumplir 65 años de edad, los hombres que pudieran demostrar a lo menos 800 semanas de imposiciones, 15 años aproximadamente. Pero los empleados públicos y los que eran catalogados como empleados particulares tenían adicionalmente la opción de acceder a una pensión de antigüedad, si exhibían 30 o 35 años de cotizaciones respectivamente. Vamos viendo cómo van las lagunas previsionales de la mayoría de la gente hoy día, ¿no? O sea, en esa época 30 o 35 años. Los montos de las pensiones se calculaban generalmente como un porcentaje del salario promedio recibido durante los últimos años de trabajo. Por cierto, tanto el porcentaje como el número de años a considerar para calcular el promedio variaban entre las distintas cajas. O sea, no había ninguna igualdad, ¿no es cierto? Esta famosa igualdad prometida. En un contexto de esta naturaleza, no debería ser motivo de sorpresa que quienes estaban en la cumbre de la pirámide, adivine quiénes eran. Los propios parlamentarios, quienes por el solo hecho de haber ejercido como tales, podían acceder a un beneficio previsional. Las pensiones no estaban indexadas al IPC,
no estaban expresadas en UEF, como es actualmente, lo cual en un contexto de inflación elevada como el que prevaleció históricamente en Chile se traducía en una fuerte erosión del poder adquisitivo a través del tiempo. ¿Por qué destruir la AFP? Bueno, eso forma parte de la Agenda 2030. El mismo Pablo Iglesias lo dice en el Mercurio, el día 1 de febrero de este año, existe la necesidad, dentro del marco de la Agenda 2030, de que el continente, es decir, Latinoamérica, pueda de una vez por todas liberarse de las recetas neoliberales del pasado y caminar por la senda del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que ya vimos es insostenible en países que están en desarrollo y que el único modo de promover efectivamente su desarrollo es promoviendo los mercados libres, de modo que al llegar al desarrollo desanclan su mayor crecimiento económico de la producción de polución, gases como CO2 y otros, ¿no? Entonces, bueno, pero eso parece que a quienes están impulsando la agenda en Chile, que no son telepensantes, me imagino yo, no les importa, porque o no están pensando o en realidad están viendo sus intereses de corto plazo. Lo que están promoviendo es la pobreza. Si la Agenda 2030 fuese una agenda realmente preocupada de reducir la desigualdad, ¿por qué no condenar el comunismo que produce la miseria en la que viven los países más desiguales respecto de los demás, que son Cuba, Venezuela en Latinoamérica, Norcorea? ¿Por qué no? No son hipócritas. Bueno, vamos entonces con lo que estamos viendo resumida en esta frase, que en la cancha se ven los gallos, ¿no? Acá lo que se empieza ya a trabajar definitivamente es una teoría que existe desde la Revolución Francesa, Mirabeau, no sé cómo se pronuncia bien el francés, pero quien dirigía la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, y que fue uno de los padres de la Revolución Francesa, tenía por teoría que tenía que generarse el descalabro total. De ese modo la gente iba a pedir, porque él hizo pacto tanto con la monarquía, María Antonieta y Luis XVI, como con el pueblo revolucionario y la asamblea. Entonces lo que él finalmente se la jugó fue por la monarquía, y el modo que él pensaba tenía que volver la gente al orden monárquico era generando un caos y una anarquía total. Y entonces la gente pide orden. Y ese orden solamente, como bien sabe quien haya leído a Thomas Hobbes y le crea, yo le creo bastante, lo impone un monarca totalitario, en el fondo, que concentra los tres poderes del Estado, que es lo que sucede cuando se instala una dictadura militar o cuando se instala un gobierno internacional. Yo creo que la gente que está promoviendo esta agenda cree que un gobierno internacional nos va a salvar de los malos parlamentarios que tenemos en Chile, que son el resultado de malas decisiones de los ciudadanos y que son el resultado de un inconsciente construido de forma gramsciana por los medios de comunicación masiva. Así. Entonces veamos qué es lo que se observa en la diferencia entre avanzar posiciones hacia un descalabro total con violencia, con la violencia de esta época, y lo que tenemos hoy día. Voy a hacer esta introducción, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué Gramsci se distancia de Lenin, que, digamos, es quien asume el mandato de Marx de que hay que hacer la revolución con violencia? Aquí tengo el manifiesto del Partido Comunista, y hacia el final del manifiesto lo que dice es: los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. En eso Hugo Gutiérrez es muy coherente. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia, por la violencia, por la violencia, todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas, tienen en cambio mucho que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Esto es el internacionalismo y planteado en términos de hoy, globalismo, para que lo vayan entendiendo quienes son telepensantes y apoyan la Agenda 2030. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre lo que nosotros vemos es avanzar la destrucción y el desmantelamiento institucional de la sociedad democrática en la época de Allende y en la época de hoy? En la época de Allende lo que está rigiendo las mentes de quienes gobiernan y de quienes también atentan en contra del gobierno, como el Partido Socialista, el MIR y todas las agrupaciones que no permitieron que Allende siguiera por un camino, según él, democrático, pero bueno, al menos no promoviendo
la matanza de gente, digamos, eso sí, hay que reconocerlo. Aunque ahí en la cancha se ven los gallos, ¿no es cierto? Ya está avanzando en esas posiciones. La gran diferencia es que hoy día nosotros vemos que lo que se aplica es una estrategia gramsciana, es decir, se cambia la guerra de maniobras de Lenin por una guerra de posiciones gramsciana. ¿Qué es lo que pasa? Gramsci observa que en Occidente, este es un tema sobre el cual vamos a profundizar en el curso de la tiranía de los colectivos, así que los invito a inscribirse. Comienza el 5 de mayo, miércoles a las 7:30, de 7:30 a 9. Bueno, lo que pasa es que Gramsci observa que es muy distinto hacer la revolución marxista en la Europa occidental que en la oriental, porque en la oriental la penetración del Estado es mucho mayor y no existe una resistencia cultural que está dada por asociaciones intermedias entre el individuo, por los individuos también, pero sobre todo por el sentido común, por una especie de superestructura que es un elemento consensual que opera en la mente de la gente. Nosotros estamos todos de acuerdo que queremos, o la gran mayoría que queremos paz. Eso vendría a ser un elemento consensual. De ahí necesitamos convencer a un grupo que quiera la guerra para empezar a quebrar, ¿no es cierto?, la hegemonía de este consenso. Entonces, de lo que se trata es que hay que atacar este elemento consensual en que se funda la superestructura cultural, ¿ya? Consenso cultural o sentido común. Nosotros teníamos un sentido común amarrado a que las políticas públicas tenían que hacerse con criterios tecnócratas de eficiencia, de eficacia, etcétera. Todo eso se fue derrumbando y en la medida en que se derrumbó bajo la etiqueta del maldito neoliberalismo, el que los tecnócratas fueran los que decidieran cómo se invertía el dinero y qué tipo de políticas públicas se hacían, entonces el Estado se fue transformando en un monstruo cada vez más grande que dejó de prestar servicios a la ciudadanía, mientras, estoy contando la historia del Chile reciente, de los últimos 30 años, mientras ampliaba y ampliaba y ampliaba la cantidad de burocracia que depende, que vive del Estado, es decir, vive de los ciudadanos, y finalmente se extrañan del malestar con una población que tiene más del 70% del ingreso familiar destinado al pago de deudas, digamos, pero luego el malestar es que me molesta el neoliberalismo, notable. Bueno, parte de esas deudas son el resultado de tener que pagar impuestos. Entonces, ¿cómo quebramos el elemento consensual? Eso es de lo que hay que hacerse cargo hoy día. Y voy a volver sobre este tema un poco más adelante. Bueno, vámonos de nuevo al 72. El 12 de marzo, en las tomas, los ocupantes destruyen cosechas, queman pastos, se comen el ganado fino de crianza. A tal punto que si esto continúa, dice Manuel Valdés, presidente nacional de la Confederación de Sindicatos de Agricultores de Chile, serán las tomas las responsables de la destrucción de toda la producción agrícola. Carta al Diario Austral, miércoles 24 de febrero de 2021, escribe Rayén Cayumán. Me atrevo a elevar mi voz en este medio para ofrecer mi opinión ante el terrorismo desatado en nuestra Araucanía, de forma nunca antes vista, injustamente disfrazado bajo el título de conflicto mapuche. Nací y me crié en la zona de Ercilla, donde hasta hoy viven mis padres. Después de estudiar en una escuela básica municipal, salí de mi hogar hace casi 15 años, para cursar en Temuco mis estudios de enseñanza media universitaria. Voy a leerles extractos. Nuestras vidas, al igual que la de otras familias, se ven voluntariamente envueltas en una gravísima situación donde el 99,9% de los habitantes de estas tierras no tienen la menor participación ni la desean. O sea, usted, señor, que le está desde las cúpulas del poder ofreciendo diálogo a narcoterroristas que han asesinado gente, es a este 99% el que está traicionando. Bueno, dice respecto de la entrega de predios, dice: en nuestra comunidad todos saben de dónde y las autoridades también lo saben. Todo ello se ha fomentado bajo el pretexto de la restitución de tierras de parte del Estado, lo que a simple vista parecería atractivo para las familias mapuches, pero que en la realidad no es más que una barata excusa para sembrar odio, violencia extrema y ocultar rentables cultivos de plantas estupefacientes. Así, y hasta hace muy poco atrás, hemos visto, compárenlo con la noticia que leí del 12 de marzo, la denuncia que hace Manuel Valdés respecto de lo que se hace en los campos tomados. Bueno, aquí Rayén Cayumán dice: hemos visto cómo hermosos campos expropiados están hoy convertidos en peladeros improductivos, luego de ser cortados todos sus árboles y comerse todos sus animales. Si no me creen, constituyan una comisión profesional adjudicados en los últimos 10 años,
una comisión profesional no política, visiten todos los predios adjudicados en los últimos 10 años y constaten el estado en que se encuentran hoy. Vamos a nuestro segundo tema. El segundo tema es el siguiente. Vemos que dentro de lo que son las injusticias de estas tomas de tierras, no solamente en la macrozona sur, lo que pasó a Alejandro Correa, que lo mandaron a matar con un sicario o con un grupo de sicarios, porque demanda que se respete su propiedad en Quilpué, forma parte de toda esta pesadilla que luego se va poniendo cada vez más cruda y dura y que no tiene por dónde parar. Ese es el gran problema. El Estado se está retirando. Los poderes violentos van avanzando. Es una vergüenza que todavía Alejandro Correa no tenga absolutamente ningún veredicto en términos de que se le restituya a su familia las propiedades que se han tomado. Simplemente ahora aquí en este país, si usted tiene su casa y yo estoy sentada en la mía, sea está arrendada o no, da lo mismo, no le dé gracias al Estado de Chile. Mi estimado telepensante, si a mí yo no puedo seguir pagando el arriendo y algún juez decide ser magnánimo con mi arrendatario, con el dueño de la casa, entonces, y me echan, cosa que no va a pasar, pero no importa, porque ni siquiera ese derecho se respeta, pero, por ejemplo, que me echaran, yo podría llegar a su casa y usted sacarlo nomás, y aquí no va a pasar nada. Usted hoy día está vivo, está sentado en su casa y tiene una vida relativamente con dificultades que propias de esta situación de pandemia, qué sé yo, pero no es gracias a la seguridad que le da el Estado. Eso sí se lo puedo decir. Bueno, y acá vamos al siguiente tema. Explosivas situaciones se presentaron simultáneamente en varias zonas del país, ¿no es cierto? Donde en definitiva lo que tenemos son las tomas de una serie de predios. Esto es el 17 de marzo. Son tantos los predios que, digamos, plantearlo acá sería muy largo. Pero por decirle algunas cosas, ¿no? 2 hijos del propietario del Fundo Pelehue, del Guape, fueron secuestrados dentro del predio por 8 fuerinos, 19 fundos se hayan tomados y otros 20 paralizados en la provincia de Ñuble, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a nuestro segundo tema. Les voy a leer una noticia y ustedes van a averiguar o van a tratar de adivinar a qué situación de la actualidad me estoy refiriendo. Esta noticia es del 19 de marzo. El pueblo de Yungay, con absoluta conciencia de sus derechos, pide al gobierno del país que imponga la ley y que considere de la mayor gravedad la falta de personal de carabineros, su pobreza de medios de movilización, en contraste con el abuso de vehículos fiscales hecho por los servicios mencionados. Pero lo que reviste la más extrema gravedad es que, producidas las tomas, es decir, verificando el asalto, Carabineros no pueda intervenir para restablecer los derechos amagados, escribieron los vecinos representativos de todas las actividades de Yungay. Entonces, en paralelo, yo le voy a leer una cartita nada más para que usted vea cómo estamos transitando exactamente el mismo camino, probablemente muy refrenado por la situación de la enfermedad que aqueja a nivel global, ¿no es cierto? Pero le digo una cosa, la izquierda no se queda tranquila sobre la pesadilla. La nueva pesadilla que la izquierda está armando para todos nosotros trata en mi próxima columna. Pero por ahora quedémonos acá. ¿Se acuerdan de los pobladores de Yungay? Esto es en marzo, 19 de marzo de 1972. Ahora le voy a hablar a usted de otros pobladores. Toma en Isla Negra. Somos dueños de una librería en Isla Negra, apoyada por el Ministerio de las Culturas con todos los títulos de dominio sobre la propiedad. Hace un tiempo nos tomaron violentamente el área del estacionamiento. Nos amenazaron diciéndonos que no volviéramos a pasar por allí, pues nos ocurriría algo muy malo. Enarbolaron oportunistamente la bandera mapuche. Pobres mapuches. La fiscalía no se hizo parte.
Se realizó un juicio y el juzgado de Casablanca ordenó el desalojo con la fuerza pública. Este se intentó llevar a cabo, pero Carabineros se retiró del lugar aduciendo disparidad de fuerzas y mucha violencia. Somos un matrimonio de adultos mayores que cobardemente amenazados cerramos la librería y nos quedamos con un fallo judicial que enmarcaremos en el living de nuestra casa. ¿Qué pensará el juez de Casablanca ante este tremendo desacato? Una puñalada al Estado de Derecho. Hablamos de la guerra de posiciones, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pensará el juez de Casablanca? Dicen, se preguntan estas dos víctimas de la total ausencia del Estado que hoy día está experimentando Chile. Como le digo, si usted hoy día puede llegar a su casa, no es gracias al Estado. ¿Se da cuenta la realidad que estamos viviendo? Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, se preguntan ellos, esto fue una carta al Mercurio, ¿en qué estará pensando el juez de Casablanca? Ojalá que no esté pensando como el juez Urrutia, que en esta guerra de posiciones gramsciana, donde de lo que se trata es de quebrar el consenso cultural, ha dado la siguiente entrevista al nunca bien ponderado misógino señor Paradit. Urrutia dijo, tenemos probablemente el sistema judicial más arcaico del planeta. Estamos junto con Honduras, tenemos más o menos el mismo sistema. Y bueno, uno diría que ha funcionado para la élite. Este es el sistema garantista, esta es la teoría garantista, marxista, garantista. ¿Entiende? Donde, yo lo he dicho varias veces, donde el derecho de propiedad pasa a ser un derecho que ya no tiene la categoría de los demás derechos, sobre todo del derecho a tener un ingreso universalmente establecido. A costa de, esto es como bien mencionó Villegas, que lo vamos a traer a Fernando en nuestra próxima columna, por su genialidad en la descripción de los filisteos. Hay una descripción de Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, pero su genialidad, mis felicitaciones, así que lo voy a citar en la próxima columna. Bueno, lo que se trata ahora es que este sistema que ha funcionado bien para la élite, que protege el derecho a la propiedad, tiene que ser desmantelado. Y lo que hay que instalar es que la gente que se esfuerza, que trabaja y que realmente tiene propiedad gracias a su mérito, sostenga a los que no quieren trabajar. Esto es la granja de los animales, nuevamente, ¿no? Es la historia del caballo que lo hacía todo, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Sigamos con el juez Urrutia, que está haciendo su trabajo gramsciano, que luego lo vamos a ver en la entrevista de La Red, la entrevista mentirosa que La Red hace a un payaso que viste de general. Está construido este sistema judicial sobre el abuso de ciertas capas. En un principio eran los peninsulares y luego la élite criolla, que siempre se basó en una distinción de clase y raza. O sea, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Cuál es el paradigma del juez? Blanco, hombre, heterosexual. Miren cómo hace uso del discurso que han instalado como dispositivo los colectivos de izquierda tiránicos y totalitarios que han abusado de todo el mundo, sacando buenismos y victimismos fundados en reales problemas que tiene que enfrentar una sociedad. Pero en vez de enfrentar el problema realmente y de avanzar en una integración y en la confianza y en un abrazo y en un poder convivir juntos, en una buena convivencia, acá lo único que se está haciendo es introducir recetas fascistoides para triunfar en la instalación de una tiranía desde un colectivo minoritario. Eso lo vamos a ver en el curso de la tiranía de los colectivos, que empieza el 5 de mayo y los invito a inscribirse en mi correo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el juez Urrutia? Bueno, obviamente que no basta con una reforma. Aquí hay que refundar todo esto. Hay que empezar a pensar de cero en cómo tienen que ser las personas y las estructuras que lo sostienen para garantizar los derechos de las personas. O sea, hay un tipo de persona que puede garantizar los derechos de las personas. Esto es fascismo. Esto es fascismo. Tenemos que recuperar como sociedad el poder de nombrar a los jueces. Bueno, esa parte sí estoy de acuerdo. Prefiero que los nombremos nosotros antes que los nombre un poder político que termina capturándolos. Bueno, o revisemos el sistema check and balance, digamos, pero no está funcionando. Todo manifestante que salió producto del estallido era objeto de ataque de la fuerza represiva. Esa es una situación que se vivió, y no lo digo yo, sino que está escrito en un cuadro de informe de derechos humanos.
Y agregó que la estructura del Poder Judicial no está hecha para esto, está hecha para ayudar a la represión y no para pararla. O sea, nosotros tenemos hoy día una estructura en el Poder Judicial que ayuda a la represión. Pues sabemos la cantidad de gente que ha salido libre de polvo y paja, y ahora vamos a ver cómo ayuda a la represión, o sea, cómo ayuda realmente a terminar con los brotes violentos. Es lo mismo que pasaba en esa época. Que bien interesante también la analogía, fíjense, que uno puede hacer. A ver, yo no le tengo miedo a hablar de patria y libertad o a hablar de capitalismo revolucionario, que si a mí no me importa hablar de eso. Yo soy una demócrata convencida y lo que estoy defendiendo es la democracia, pero al mismo tiempo, en la democracia lo que tiene que funcionar es el Estado de Derecho. Ustedes no me pueden decir a mí, fíjense, que el señor Sebastián Izquierdo y Roberto del Mar hayan sido formalizados por amenazas y lesiones graves por la Fiscalía y la UDI lo haya denunciado por sus intereses violentistas, simplemente por ser una persona que salía a defender las marchas del rechazo, donde hubo heridos de gravedad, casi muertos, producto de ataques que eso da lo mismo, ¿no es cierto? Porque aquí hay víctimas de un solo lado. Y yo no voy a defender a gente como el señor Izquierdo, porque ahí lo que debió haber habido una defensa institucional de que las manifestaciones fueran pacíficas y cuidadas por las fuerzas de orden. Y no me parece tampoco que tenga que surgir gente así. Sin embargo, lo que tampoco me parece es que, fíjense lo que pasó el 24 de marzo del 72. Se hizo un allanamiento a las sedes del Movimiento Patria y Libertad por orden del ministro sumariante Rubén Galecio y a raíz de una querella por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, entablada por el ministro del Interior. En el allanamiento fueron encontrados, fíjense, cascos, 3 pistolas, 21 bombas Molotov, laques, bastones, palos, más de un centenar de cápsulas con ácido sulfúrico y 3 cuchillos de alta montaña. Elementos estos destinados a juicio del gobierno a provocar una alteración del orden público en las manifestaciones que se iban a realizar. ¿Quieren que yo a usted que les lea lo que había en la casa del señor Juan Pirce? A ver, acá les voy a decir en palabras de Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez dice el 30 de marzo: lo que más nos extraña es que mientras a nosotros se nos acusa de tener grupos paramilitares porque encuentran 20 cascos, algunos palos y extinguidores, el MIR sigue armándose en la total impunidad. Pablo Rodríguez, presidente del Movimiento Patria y Libertad, luego de ser declarado libertad bajo fianza. O sea, lo habían metido preso. Y los miristas por mientras se tomaban los campos, se violaban a las mujeres, mataban a la gente, no pasaba nada. Acá nosotros vemos algo similar. Al señor Izquierdo y compañía los meten presos, les cae todo el peso de la ley. ¿Para qué hablar de gente que yo sí respeto y admiro, que fueron los que fueron en el sur a recuperar sus municipalidades tomadas, con un par de palos, ¿no es cierto? Y a ellos se los amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Mientras el narcoterrorismo hace lo que quiere. Bueno, ¿qué se encontró en la casa de Juan Pirce? Un fusil marca FAL calibre 7.62, 27 cartuchos calibre 7.62, una pistola marca Colt, 8 cartuchos calibre 45, un rifle calibre 22, una bolsa contenedora de explosivos C4, un niple explosivo artesanal de plástico. Además se encontró ropa, camuflaje, artefactos, explosivos, detonadores y una gran cantidad de municiones. Así está funcionando en este momento esta justicia que según el juez Urrutia funciona solamente en favor de las élites. No, hoy día lo que pasa es que tenemos un porcentaje importante de jueces que está con miedo probablemente. No, yo no soy quien para juzgar eso, pero entonces renuncie, eso sí lo podría hacer. Y porque si yo les estuviera mintiendo acá, mejor tampoco no hago mi columna, ¿me entiendes? Y tenemos también el tema, ¿no es cierto?, de los jueces gramscianos que están haciendo la guerra de posiciones, que están avanzando este tipo de discurso, en el que supuestamente, como ha habido injusticias históricas, desde la época de la monarquía en adelante, lo cual es borrar con el codo lo que ha sido la historia de la humanidad. Las monarquías necesariamente son regímenes que otorgan privilegios. La democracia supuestamente era el único que no lo hacía, hasta que aparecieron todos estos derechos de minoría. Ahora ya perdió el carácter de democracia que tenía, que era que todos éramos iguales frente a la ley, y una persona era un voto. Y aquí parte de la derecha, parte importante de la derecha, ha ido en contra de la democracia liberal y constitucional. Y fíjese usted muy bien antes de votar por un constituyente.
qué es lo que opina de los derechos de las minorías. Porque esa persona que dice ser parte de una minoría, por el motivo que sea, y las que se vayan a crear en el futuro, tiene más derechos que usted. Bueno, entonces vámonos ahora sí con un análisis más profundo de lo que fue la entrevista en la red al falso general con la falsa entrevista. Los dejo con un extracto. Vamos a la entrevista. Esta noche en Entrevistas de Verdad tenemos a un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿qué hace un militar de verdad? La verdad no mucho. Dar órdenes, mandar, y el que no cumple esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos 1000 métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna forma quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente. Que no duerma, humillaciones, vejaciones, espionaje, traslados a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Ya si con eso no funciona y no hace caso, un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del Loli se va a saber la verdad. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bien, volvamos con Gramsci. Entonces, hablamos de la hegemonía. La hegemonía es un consenso y opera en forma de una superestructura que es muy difícil barrer con la mera violencia, la revolución violenta que sí le sirvió a Lenin. Entonces, ¿qué es lo que nos dice respecto de esto en la antología Gramsci? Dice, la hegemonía consiste en el consentimiento espontáneo que dan las grandes masas. Es necesario tener ese consentimiento espontáneo, porque si no el problema es mucho mayor. Y lo vamos a ver en el siguiente video. Toma, ahora habla, ahora sácame la madre. Ahora habla, ahora te el Juan, ¿viste? Habla, pues, culiao. Habla. Sargento primero, vale callampa la placa, culiao. ¿Y la tuya? Mira, ¿y la tuya? Sargento, culiao. Vale callampa. No, si me voy a irme, capaz que me robé el auto, conchetumare. Aquí me voy a quedarme. No tenés ni un brillo, Paco, conchetumare. Ninguno de los dos. Quédate con la camioneta, ladrón culiao. Sí, toma, yo también estoy grabado, toma. Bueno, ese chofer de su auto, conductor, perdón, que acusa y que trata hacia el carabinero es el éxito de la guerra de posiciones. Vamos a ver. Repito, la hegemonía consiste en el consentimiento espontáneo que dan las grandes masas. Ahora, ¿qué son las masas? Fíjense cómo entiende Gramsci. Sí, por eso es que la izquierda gana, mis queridos telepensantes, porque entienden cómo funciona la psicología de las personas y la saben manipular. Usted cuando siente culpa porque tiene algo, métase a mi curso, La tiranía de los colectivos, y le voy a explicar de dónde viene esa sensación, antes de adherir al discurso progre. El hombre masa, muchedumbre de personas dominadas por los intereses inmediatos. Por ejemplo, quiero más pensiones, quiero más educación, intereses inmediatos. O víctimas de una pasión, producida por las impresiones del momento acríticamente transmitidas de boca en boca. Unificado en torno a la decisión colectiva a partir de los más bajos instintos bestiales, las garras bravas. Estamos hablando de la tendencia exacerbada al conformismo más amplio y más profunda que en el pasado. La estandarización del modo de pensar y obrar toma extensión nacional o hasta continental. Bueno, hagamos el análisis del video y con eso y un botón de muestra más de lo que era la época, terminamos esta columna. Primero, entrevistas de verdad y un general de verdad. Lo que se hace es relativizar la verdad, ¿no es cierto? Que la gente se pierda. Mucha gente sencilla, humilde, que ve esa entrevista no sabe que eso es una ironía. No lo sabe. Entonces con esto se pervierte el esquema valórico de la sociedad, porque además mezclan ciertas cosas que son verdaderas, ¿no es cierto?
O sea, nosotros sabemos que Chile no ha ido a una guerra mucho tiempo y que tuvimos una posibilidad de guerra, pero que mucho tiempo no hemos ido. Entonces, y eso se juega con eso, y entonces de ahí que somos unos flojos y que nos aprovechamos. ¿Ah? Y se juega con eso que es verdad y con otros elementos que son mentiras, se establece el nexo entre una cosa y otra y ahora el militar verdadero es ese militar. ¿Mm? Ahora, en el contexto actual, ¿por qué es tan importante para la guerra gramsciana atacar a las Fuerzas Armadas? Bueno, primero porque las agendas globalistas, que es otra forma de ser internacionalista, necesitan destruir la soberanía nacional y desmantelar entonces un discurso hegemónico que favorece las instituciones que resguardan esa soberanía. Entonces, ¿dónde nosotros vemos que efectivamente está ese consenso del que habla Gramsci en todavía una población muy importante de este país? La encuesta Latino Barómetro de 2020 muestra que las instituciones mejor evaluadas son CERVEL, Policía, Carabineros, Fuerzas Armadas. CERVEL 41, Carabineros 32, imagínense, después del 18 de octubre. Y Fuerzas Armadas 32. La Iglesia 31. El Gobierno 16, el Poder Judicial 16, el Congreso 13, los partidos 7. ¿Se dan cuenta? Es necesario. Todavía hay prácticamente un 50%, pero lo que pasa es que todo el mundo está enojado por los casos de corrupción que han habido y por todo lo que ha pasado en el desmantelamiento institucional. Pero esto es un trabajo gramsciano de quebrar el consenso en torno a la necesidad de Fuerzas Armadas y de orden. De hecho, acuérdense que el año pasado bajó un 71% los postulantes a carabineros de ese año, lo cual es bastante entendible, en vista a que todo el tiempo cualquier cosa que pase con un carabinero haciendo su labor va en su contra, juega en su contra. Es necesario, por lo tanto, desacreditar a las Fuerzas Armadas y en eso está el canal de la red. Claramente eso es así. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, ¿cuál es el resumen de la entrevista? Los militares no sirven para nada, se dedican a quebrar la mente de los niños sanos y buenos. Si no se le hace caso al superior, se asesina o se los acusan de asesinos. O sea, esto es lo mismo que hizo Hugo Gutiérrez con la Armada, ¿se acuerdan? Aquí claramente hay una colusión, ¿sí? Y les voy a decir una cosa, si ustedes son telepensantes, lo mínimo que pueden hacer es no ver más el programa Mentiras Verdaderas. O sea, si hay una forma que tiene el mercado de castigar un mal producto es no consumiéndolo. Y lo otro que hay que hacer es presionar para saber dónde están ubicados los aparatos y en qué casa que miden los ratings. Porque no son muchos aparatos. No me acuerdo si eran 300 o 3000, por ejemplo. En algún momento lo estudié, me acuerdo que era un 3 y un par de ceros. Ya les dije, soy mala con los números. Pero aquí, definitivamente, hay que ver dónde están instalados los aparatos de rating y cómo funciona eso. Porque parte importante del avisaje y la publicidad, si es que no toda, se mueve según el rating. ¿Y quién nos asegura a nosotros que los ratings hoy día respondan a la realidad o a una diversidad de ciudadanos que efectivamente representen al universo que compone Chile, los chilenos, que componemos los chilenos? Hay que empezar a presionar por eso, es muy importante. Tenemos que saber qué está pasando ahí. Después, bueno, los militares son asesinos, bueno, y están cubiertos porque tienen justicia militar. Entonces, hay que desmantelar la justicia militar porque ahí no pueden entrar con sus amigos de lucha, con sus compañeros de lucha. Luego, miren como el punto clave que tocan, el tema de la AFP. El tema de que ellos sí tienen previsión y el resto de los chilenos no. Y con eso tensionan la relación entre una ciudadanía que los apoya y ellos, y se transforman en antagonistas. Esto ya lo hemos visto antes, pero lo vamos a profundizar también en el curso estudiando a Carl Schmitt. Un nazi. Es la estrategia nazi. Nosotros, finalmente, o sea, queda con esta idea del público de que le lavan el cerebro a los pelados. Y aquí está el punto más importante todavía, el más de fondo, con el tema de la patria. El objetivo gramsciano más claro de esta entrevista era destruir el concepto de patria.
que se acabe el amor a la patria, porque ese también es un instinto que mueve a la gente a dar la vida, a tirarse al abordaje, aunque la contienda sea desigual. Finalmente, a modo de muestra de qué pasaba en los años desde la época del régimen de Allende, porque ya no se puede hablar de gobierno después de todo lo que hemos escuchado, los quiero dejar de nuevo con que terminemos con Víctor Jara, y entender entonces cuál era la relación de la Iglesia con el comunismo y el socialismo y el marxismo. Porque hoy día, fíjense que hay una noticia muy triste, que es que Chile por primera vez ha entrado en el rating de países donde está evaluado como un país en que las creencias religiosas y sus prácticas están siendo vulneradas. Pueden revisar la noticia en el Mercurio hoy, perdón, ayer, porque esta columna va a salir mañana, dado que la tuve que grabar 2 veces, en el informe sobre libertad religiosa realizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Veamos entonces qué pasaba con la Iglesia en la época de Allende. Mucho daño le ha hecho al pueblo la gente rica, usando el confesionario de los curitas. Mucho daño le ha hecho al pueblo la gente rica, usando el confesionario de los curitas. Mis queridos telepensantes, hay que leer a Nietzsche. Gracias a mis Patreon. Por ustedes esta columna extra de la semana. Nos vemos luego. Las nuevas pesadillas que está tejiendo la izquierda para todos nosotros, que no para.